Bueno, pues muchísimas gracias. Para mí realmente es un gusto y un honor presentar esta mesa que además tener aquí a los culpables de que hoy estemos aquí reunidos hablando de Bloomberg. Cuando nace la sociedad Bloomberg hispanoamericana, ¿no? Bloomberg en español. Yo creo que los tres primeros que empezaron a hablar sobre este proyecto y Josefa. Y nada, queremos agradeceros también de parte de todos los miembros de la sociedad y de los que estamos aquí, los bloombergianos, si se puede llamarlo así, bloombergiano, bueno, de esta iniciativa y de convocarnos también este tercer congreso. Esta mesa es Cuerpo, Mundo y Existencia. La primera ponencia es de Alberto Frage, el título es Dificultades con el cuerpo del mundo. Es profesor titular de tiempo completo del Departamento de Humanidades de la Universidad Metropolitana Unidad Marta. Se doctoró en Filosofía en el 2007 por la Universidad Autónoma de Madrid y en Ciencias de la Cultura en el 2011 por la Escuela Internacional de Altos Estudios de Módena. Ha sido investigador postdoctoral en el Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia de la Universidad de Lübeck, así como en la Cátedra de Estudios sobre Ciencia del Instituto de Tecnología de Zúrich. Entre sus publicaciones cabe destacar Filosofía del Colapso, Filosofía del Colapso 2025, Estilos de Razonamiento Económico, una epistemología histórica de las ciencias económicas y paradigmas para una metafilología del cosmos, Hans Bloomberg y las metáforas contemporáneas del universo, y metáforas de la subjetividad de la psicología del siglo XXI. Alberto, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Yo, como es natural, pues quisiera agradecer a los organizadores, a Enver, un gran placer ver de nuevo a Josefa, a Lorena, a César. La verdad que me siento muy entre amigos. Es como diría Enver, una gran dicha estar aquí. Yo lo que les quiero hablar es de un conjunto de textos inéditos de Bloomberg, de allí del archivo de Marbach, que lleva por título sobre el final de los tiempos, Endzeit. Este es un índice de la presentación. Son 20 minutos, ¿verdad? Sí, yo te aviso. Tú me avisas si quieres. No me va a dar tiempo a hablar de todo esto, ni mucho menos, pero por lo menos darles una idea de esos textos, porque son bastante largos, bastante extensos. En una primera parte abordaré una serie de cuestiones preliminares sobre la caracterización de ese corpus textual, un poco para conocerla, la cuestión de la datación, de cuándo se fechan, y luego una serie de problemas de naturaleza terminológica sobre las dificultades para traducir esa parte. En un segundo momento les hablaré de la aportación que hace Bloomberg en esos textos, que es más novedosa, que es el intento de desarrollar lo que él llama una escatología filosófica, o sea, el programa de una escatología filosófica y la serie de propuestas conceptuales que él sugiere, el juego que hace entre escatología filosófica, filosofías escatológicas y el marco general de lo que podemos llamar una antropología filosófica de la escatología. O sea, todo parece lo mismo, pero en realidad son cuestiones diferentes. El resto de apartados creo que no me va a dar tiempo a hablar de ellos. La parte más sustantiva de estos manuscritos es el intento de Bloomberg de esbozar una historia de la escatología, desde el Nuevo Testamento hasta prácticamente la ciencia contemporánea. Tiene un excurso sobre teología protestante y desarrolla una serie de ejemplos que él considera que son paradigmáticos de filosofía escatológica, que son Freud, con la noción de pulsión de muerte,
Heidegger con el ser para la muerte y el fin de la metafísica, con Odo Marquardt y también menciona a Husserl. Luego un apartado bastante extenso sobre morales escatológicas, a eso no me voy a referir porque ya tuve oportunidad de hablar de ello en un curso con Ari Zoenberg hace algunos meses, está subido a YouTube si tiene interés, esto de las morales escatológicas. Y luego la última parte de las escatologías estéticas, donde Blumenberg se refiere a la cuestión del expresionismo. Bueno, empiezo entonces con la primera parte, ¿no? Intentar caracterizar este corpus textual. Por de pronto, en el archivo de literatura alemana de Marbach hay tres grupos de carpetas. El primero de ellos tiene la abreviatura ESC, que es de escatología, ¿no? Escatología. Es la primera versión de redacción de esos textos. Es bastante largo, son unas 200 páginas o así. El segundo grupo lleva por título Convolut Materialsammlung. Son principalmente recortes de periódico sobre noticias relacionadas en un sentido muy amplio sobre escatología, apocalipsis, catástrofe, etc. Son artículos que se refieren a cuestiones como el agujero de la capa de ozono, que entonces ya empezó a aparecer en las noticias, el efecto invernadero, el famoso informe del Club Roma sobre los límites del crecimiento, los agujeros negros, los virus informáticos o el fenómeno de la descomposición de los libros debido al papel ácido por el problema que tiene para la memoria, ¿no? El tercer grupo de carpetas, Convolut Textsammlung, y aparece la palabra Endzeit, que es como lo va a denominar Blumenberg en la última versión que se conserva, que es, por así decir, la más amplia, la que está en parte corregida. Es una especie de texto pasado a limpio del primer grupo, de escatología, pero tiene una serie de añadidos, de desarrollos ulteriores. Bueno, ese es el corpus textual. Un poco ahí lo ven abajo, pone 10 carpetas, o sea, son bastantes textos porque tiene, digamos, muchas enmiendas, muchas correcciones, pero digamos que es el corpus textual. A este respecto, resulta claro que Blumenberg intentó escribir un libro sobre escatología, el cual quedó inacabado, o sea, quedó inconcluso. Esto es un poco lo que ha quedado de ese libro. También es conocido que Blumenberg, sobre todo en la parte de madurez, era común que escribiera varios libros al mismo tiempo. Tenía varios proyectos de libros simultáneos y algunos de esos fragmentos a veces iban pasando de un libro a otro libro, como con ejercicios de composición. Algunos de esos libros inéditos sí tienen un índice donde Blumenberg ya de alguna manera fijaba que iba a salir una obra, pero en este caso no hay un índice en sentido estricto, sino esta serie de fragmentos, algunos de bastante extensión, incluso de 50 60 páginas. Bueno, eso es en lo que respecta, digamos, al corpus. Bueno, aquí es un poco lo que les estaba diciendo, ¿no? Que claramente hay una especie de libro en esbozo, en formación, que además es un conjunto de textos muy heterogéneos, en el sentido de que escribe una sección, a cierto punto se interrumpe de manera brusca, inicia otra sección, ¿no? Se interrumpe brusca, o sea, no es algo que tenga una clara continuidad argumentativa, a pesar de que sí que está la afinidad temática de fondo, que es la cuestión de la escatología o del final de los tiempos, ¿no? Que es como podemos traducir en primer lugar esta cuestión de Endzeit. Bueno, sobre las cuestiones de datación, que tampoco es un tema tan fácil de clarificar, una vía para datar esos textos es a través de los propios recortes de periódico que se conservan en ese segundo grupo de carpetas. Son recortes de periódico que se fechan entre 1986 y 1992. O sea, es una fase muy, muy tardía. Si no recuerdo mal, Blumenberg falleció en 1996, o sea que prácticamente es un trabajo ya en su época de anciano.
De hecho, en el Atlas, en la correspondencia con algunos de sus colegas, lo que aparece de manera muy clara es que en el momento en el que Blumenberg se jubila, ahí se inicia una especie de periodo de crisis personal, en el sentido de que empieza a sentir que el tiempo de su vida se está acabando, que de alguna manera la muerte la siente cerca y curiosamente se inicia una especie de periodo, vamos a decir, como de aceleración de la productividad intelectual. O sea, si recuerdan, la última parte de la vida de Blumenberg es cuando publica libros tan importantes como Salidas de la caverna, que es del 89, si no recuerdo mal, o directamente Tiempo de la vida y Tiempo del mundo, que es del 86. De hecho, otra forma de confirmar esta datación es que en este corpus hace referencia a temáticas vinculadas a Tiempo de la vida y Tiempo del mundo, ¿no? Tipo de no necesita acortar el tiempo, aquel que dispone de una cantidad ilimitada de vida. Bueno, una serie de elementos que aparecen ahí en resonancia con Tiempo de la vida y Tiempo del mundo que permiten tratar esa cuestión. Otra vía, en este caso es indirecta, es una cita que hace Hannes Bajor o Bayor, la verdad que nunca he sabido cómo se pronuncia ese apellido. ¿Bayor? No. Ahí está vamos a llamarlo Hannes, ¿no? Que creo que es una aproximación. Bueno, Hannes lo que propone en esta correspondencia con Hans Jonas se refiere a que Blumenberg en 1976 pronunció una conferencia con el título Escatología filosófica. De tal manera que una forma de aproximar la datación de este corpus sería, grosso modo, entre 1976 y 1992, ¿no? Básicamente podemos decir que son textos de madurez, ¿no? de la última etapa de Blumenberg. Sobre las cuestiones terminológicas, bueno, les decía que en ese primer grupo de carpetas, Blumenberg simplemente ponía la abreviatura SC, Escatologie, se notaba que todavía no sabía cómo lo iba a denominar. Luego, cuando ya hace estas correcciones y estas ampliaciones, se refiere a ese corpus como Endzeit, que es como aparece el tercer grupo de carpetas, que podemos traducir como el final de los tiempos o sobre el final de los tiempos. Pero es curioso que Blumenberg en realidad en el manuscrito apenas emplea este término. El término que realmente utiliza, tampoco utiliza Ende der Welt, fin del mundo, sino que el término que emplea es Untergang. Aquí entran un poco las dificultades, porque Untergang se puede traducir de muchas maneras, ¿no? Recuerdan el libro de Spengler, de Untergang des Abendlandes, que a veces traduce como el ocaso de Occidente. También se puede traducir como el hundimiento. Recuerden que había una película famosa, ¿no?, sobre los últimos días de Hitler. Tiene el sentido literalmente como de venirse abajo, ¿no?, de irse a pique. Se puede traducir como desmoronamiento, derrumbe, hundimiento, caída, ruina. Este complejo, estas connotaciones están en juego en estos textos de Blumenberg y resulta difícil a veces traducirlo de una manera apropiada porque simplemente utiliza esa expresión. Bueno, les intento presentar esta especie de programa de elaborar una escatología filosófica, que creo que es la parte más novedosa, ¿no?, de estos textos de Blumenberg, que no se conocen tanto, ¿no? Bueno, cabe decir que en Alemania sí que había una monografía de un teólogo evangélico protestante, Martin Zerrat. Una parte de su obra, Vollendung und Neuzeit, creo que se llama el libro, dedicaba una sección como a reconstruir los argumentos de este texto. Pero bueno, les trato de definir estos tres términos: escatología teológica, escatología filosófica y filosofías escatológicas, que aunque suenen todo muy parecido, en realidad son cosas que Blumenberg distingue de forma cuidadosa. La primera de ellas es la noción de escatología teológica. Por escatología teológica va a entender Blumenberg propiamente la tradición cristiana, ¿no?, que es la representación del final de los tiempos, del final de la historia,
y los acontecimientos que tienen que ver con el juicio final, con la resurrección de los muertos. Dice Blumenberg, la escatología es una doctrina sobre las últimas cosas, ¿no? Sobre las cuestiones, digamos, del final. Dice Blumenberg, aquí cito un pasaje, dice, como doctrina teológica de las últimas cosas, este ámbito de problemas, o sea, es el de la resurrección, el del juicio final, el del juicio del individuo y de la colectividad y de la humanidad, ese tipo de temas, ha encontrado sin duda, dice, su temática y su estructura, de la muerte del hombre, de su inmortalidad, del fin de la historia del mundo, del juicio del ser humano individual y de toda la humanidad, del estado final de los seres inmortales y de un mundo renovado. Bueno, escatología teológica es, digamos, la visión de alguna forma convencional sobre el final de los tiempos asociada al cristianismo. Bueno, aquí es la novedad que trata de introducir Blumenberg. Prácticamente el argumento va a ser que la escatología teológica tradicional cristiana es algo así como el contexto de descubrimiento de estas problemáticas sobre el fin del mundo y el fin de la vida, pero en realidad tiene una fundamentación ulterior que tiene que ver más con la constitución antropológica del ser humano. Entonces va a acuñar esta expresión escatología filosófica, que es como una especie como de nueva disciplina para analizar las narraciones escatológicas que pueden ser tanto del cristianismo como de la filosofía o de otro tipo de cristalizaciones culturales, como es el caso del mito. Entonces dice Blumenberg, la escatología filosófica no pretende hacer afirmaciones escatológicas, o sea, porque es una especie como de reflexión, diríamos, de segundo grado, reflexión filosófica sobre una narración escatológica. Entonces dice, no pretende hacer afirmaciones escatológicas, sino proporcionar una especie de metateoría de tales afirmaciones. No habla de escatología en singular, sino de escatologías. Y no solo de un modo esencialmente histórico y descriptivo, sino analizando sus consistencias sistemáticas internas, sus funciones antropológicas, sus medios de acción, su retórica y también su estética. Es interesante cuando dice no solo de un modo esencialmente histórico y descriptivo. Básicamente el corpus, la parte central de estos manuscritos es hacer una descripción histórica y descriptiva de esas narraciones escatológicas. Eso es lo que va a ser prácticamente la aportación de estos textos, ¿no? La otra parte es interesante porque dice, claro, analiza las consistencias sistemáticas internas cuando ya está, por así decir, al nivel de una narración filosófica que empieza a construir una representación escatológica del final de algo, de lo que sea, de la metafísica, del ser humano o de lo que corresponda. Bueno, aquí en un escolio trata de dar también, de esbozar otra definición. Dice, no solo qué son las escatologías y qué significan, sino más bien qué será de las escatologías cuando lleguen a su fin. O sea, lo que está planteando Blumenberg es qué pasa con esas narraciones escatológicas cuando pierden credibilidad, cuando de repente ya estamos esperando el apocalipsis, pero el apocalipsis no viene, ¿no? Como esto del colapso, ¿no? Estamos esperando el colapso, no viene. Entonces, ¿cuál es el estatus epistemológico, antropológico de ese tipo de narraciones? Dice, así pues, una escatología filosófica es también una escatología de las escatologías. Bueno, en todo esto Blumenberg está jugando con el intento de definir estos términos con una serie de aproximaciones sucesivas. Se nota como que tampoco lo tiene muy claro, trata de avanzar, retrocede, ¿no? Intenta ahí, de alguna manera, hacer esa conceptualización. Bueno, entonces, escatología teológica, que es la propia del cristianismo, escatologías filosóficas, que es la narración filosófica sobre las escatologías, o sea, la narración filosófica sobre las narraciones escatológicas, y finalmente las filosofías escatológicas, ¿no? Ya directamente es como un cierto tipo de escatología. Dice, la escatología filosófica incluye, quizá de manera especial, el tratamiento de las filosofías escatológicas, es decir, enunciados filosóficos que anuncian o postulan el fin, si no de todo, al menos de algo. O sea, es decir, una filosofía cuando empieza a postular el fin de algo, por ejemplo, el fin del arte o el fin de la metafísica,
sería un ejemplo de filosofía escatológica, ¿no? Cuando es una filosofía que está anticipando el fin, incluso aunque sea el propio fin de la misma filosofía, ¿no? Como dice Blumenberg, eso también sería una filosofía escatológica. Entonces, la escatología filosófica describe las filosofías escatológicas y analiza su función. Bueno, los ejemplos... 3 minutos. Ya enseguida acabo, ¿no? Ejemplos de filosofía escatológica sería, como les decía, Freud, Nietzsche, Heidegger y Otto Marquardt. Ya con esto termino, son las 2 tesis fuertes que trata de plantear Blumenberg. La primera de ellas es que la noción misma de contingencia es lo que estaría en la base de todas las narraciones escatológicas. Es decir, hay escatología porque su soporte metafísico es la experiencia de la contingencia. Y esta experiencia de la contingencia se revela en la antropología filosófica, ¿no? o también en la antropología fenomenológica. Por eso Blumenberg se embarca en el intento de hacer una antropología de la escatología. La otra tesis, lo que podemos llamar una antropología filosófica de la escatología, es decir, que desde un punto de vista antropológico, la idea del fin del mundo es necesaria. Y es necesaria porque las escatologías permiten una descarga del peso de la existencia. En la medida en que las escatologías objetivan las dificultades subjetivas de ser. Es decir, transforman una decepción interior en un peligro exterior descomunal que ya nadie puede negar. Por tanto, el valor antropológico de las escatologías sería el del alivio, ¿no? Como que decir, bueno, si el mundo se acaba, de alguna manera eso nos descarga del hecho de tener que existir. Bueno, lo último, por hacer honra al título del workshop, de la fenomenología, es que Blumenberg trata de anclar esta escatología filosófica en una fenomenología del mundo de la vida. En la medida en que el mundo de la vida, y ya con esto termino, llevaría implícita una experiencia escatológica. Pone el ejemplo, lo que llama escatología implicativa del mundo de la vida. Cita un pasaje de Selim. Dice, el mundo de los años 60 es demasiado cutre, nicotinizado, alcohólico, aéreo, baboso, como para que no sea muy natural que deje de existir. Bueno, aquí lo dejo para no abusar del tiempo. Gracias. Presentó a Albert Torregrosa. Su ponencia se titula El método filosófico en Blumenberg, la metodología como fenomenología de la existencia. Es profesor del Departamento de Filosofía Social de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación Historia y Ontología del Presente, la perspectiva hispana. Doctor summa cum laude en Filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana, investigado sobre la filosofía política y social de las experiencias emocionales. Su libro más reciente, en coautoría, es Política de las Emociones, publicado en 2022. La antropología fenomenológica de Hans Blumenberg, el pensamiento político y social iberoamericano. Es experto en la filosofía del pensador colombiano Nicolás Gómez Dávila y la filosofía política de Alonso de Cartagena y el pensamiento filosófico converso del siglo XV. También es autor de una introducción a Derrida y es presidente y fundador de la Sociedad Hispanoamericana Blumenberg y secretario de la revista de Hispanismo Filosófico Historia del Pensamiento Iberoamericano. Muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes a este congreso, tanto presencialmente como virtualmente. Ayer tuvimos una jornada magnífica. Les agradezco, de verdad, gran comunidad en torno al pensamiento del mundo. Nuestra tercera edición parece increíble, estamos creciendo. Así que qué gusto estar aquí en esta mesa con grandes amigos. Voy a hablar del método filosófico de Blumenberg, que es un esfuerzo por tratar de pensar la totalidad, ¿no? En un pensamiento que justamente se distancia de esos esfuerzos, así que intenta precisamente tomar distancia de la totalidad. Entonces, aquí hay algo de ironía. Hans Blumenberg fue el primero en proponer y desarrollar el estudio crítico y la valoración filosófica del rendimiento vital de la metafísica
metafóricas de fondo como la de la caverna, la luz, el libro, el naufragio. Esta apuesta filosófica, que es tanto temática como metodológica, tiene sus orígenes en este concepto de la fenomenología, pero también está vinculada con la particular antropología filosófica crítica que desarrolla Blumenberg en descripción del ser humano. Entonces, eso escuchamos hablar esta mañana. Una explicación de los vínculos de la metaforología con esta antropología filosófica del corte fenomenológico pone en evidencia que la valoración de la significatividad y el potencial orientador ético y político de las metáforas de fondo implica también el desarrollo de una filosofía existencial. Los libros de Blumenberg pueden dar la primera y falsa impresión de ser pametólogos, un recurso usual a la literatura universal como tópico de reflexión y referente de pensamiento. El carácter idiosincrático del estilo de escritura de Blumenberg, denso, irónico y autorreferencial, el cual puede ser reconocido con relativa facilidad, y la enorme riqueza de temas y fuentes que hacen que Blumenberg pase en un mismo párrafo del concepto del libro sagrado a los pasaportes, a Fontán y Dalí a Descartes. Pueden generar fácilmente esta impresión errónea de ametodicidad. Entre las obras de Blumenberg más conocidas, la legitimidad de la moderna, sobre el mito, la legitimidad del mundo, Salir de caverna, el tiempo de la vida y el tiempo del mundo, hablando de las publicadas en vida, no se encontraría fácilmente una correspondencia metódica aparente a menos que se la explique. Resulta usual y necesario ir a textos más programáticos, como paradigmas para la metaforología, o el texto de la aproximación a una teoría de la inconstitucionalidad, del apéndice de la pareja del espectador, para descubrir una propuesta programática y metódica y una reflexión sobre el proyecto metaforológico como un nuevo camino para hacer filosofía. Debido a su carácter exploratorio y al hecho de que la filosofía de Blumenberg es un pensamiento vivo en permanente exploración, Alberto acaba nuevamente de demostrar, no puede afirmarse taxativamente que toda la obra de Blumenberg corresponda a una misma apuesta metódica. Hay bastantes gestos del pensamiento de Blumenberg que por su naturaleza inquisidora y crítica no se dejarían atrapar con facilidad en ningún lugar. Pero todo depende también aquí de qué sea lo que se entienda por método. Y en la obra de Blumenberg encontramos una constante meta-reflexión sobre la filosofía y sus métodos. No es que Blumenberg no trate directamente de temas filosóficos clásicos, como el tiempo, nuestro lugar en el cosmos, o el sentido de la existencia, o incluso temas cotidianos tratados filosóficamente, como por ejemplo el cuidado de nuestra salud. Pero también es cierto que dándole continuidad a la tradición kantiana, crítica kantiana, encontramos en Blumenberg una filosofía del método filosófico y en general una metafilosofía. Lo dicho nos da una primera indicación clara de qué sea lo que podemos entender por método en Blumenberg. Debemos identificar desde qué lugar habla, dónde se posiciona. Por ejemplo, Blumenberg no parece nunca ubicarse en el lugar de un seguidor de Husserl que da continuidad a su método, así lo ponga primero repetidas veces con respecto a múltiples asuntos. Lo que es más evidente, sin embargo, es que a la vez que usa en ocasiones la fenomenología para pensar los temas, también la mira desde fuera como un espectador que contempla un naufragio. Blumenberg es un contemplador de los naufragios del pensamiento, de los fracasos de la metafísica, de sus desventuras, las paradojas existenciales y las anécdotas filosóficas más significativas de la historia de la filosofía. Con una mirada enternecedora, a veces dulce o sutil, y en otros momentos irónica, Blumenberg saca provecho de las vicisitudes de la actividad metódica del pensamiento, y no solo en la filosofía, digamos la del Kant, ¿no? Husserl, Hayek, Petrarca, porque los personajes que estudian incluyen también científicos como Copérnico, tratos o sujetos que encarnan todo a la vez, como Goethe. En este sentido, Blumenberg desarrolla una forma de historia cultural del pensamiento con propósitos filosóficos, pues su curiosidad está orientada al develamiento de las conflictivas relaciones humanas con lo demás. Es en este marco donde quizás podamos entender mejor el lugar de la metaforología en el pensamiento cultural. La metaforología blumenbergiana es una forma de historia cultural del pensamiento que se concentra en el potencial significativo y orientador de algunas metáforas o metafóricas de fondo que cumplen funciones indispensables. En la tradición de Cassirer, el tema de la historia cultural del pensamiento no puede ser otro sino lo simbólico. Solo que Blumenberg, como Cassirer, también está interesado en su valor antropológico, en su capacidad para explicar la existencia humana en toda su complejidad, incluyendo las experiencias humanas, las atribuciones de sentido y los movimientos reflexivos de la conciencia. Como se sabe, por eso Blumenberg denomina tablas metáforas absolutas o metáforas de fondo,
para hacer referencia a su inevitabilidad, a su carácter primario, reductible a concepto. Blumenberg explica que estas metáforas absolutas, metáforas de fondo, son útiles para pensar localidades y por ende para hacer filosofía, cuando ésta se enfrenta a estas localidades, ya sea por ejemplo el mundo, el tiempo, Dios, la vida, la existencia, la naturaleza, la ciencia o el ser. La metaforología nace en el marco del proyecto de la historia conceptual, pero en el mismo momento en que surge ya se desmarca por completo de esta metodología histórico-filosófica que le dio su primer impulso. En ese sentido, la metaforología no es simplemente historia de las metáforas de fondo, sino más bien una historia de experiencias humanas de sentido y de elaboración de la verdad a través del lenguaje y el pensamiento. Semejante historia permite, por un lado, dar cuenta de la condición humana de modo indirecto a través de rodeos que permitan responder las grandes preguntas de la antropología filosófica. La pregunta de Scheller por el puesto del ser humano en el cosmos, la pregunta de Heidegger por el sentido de la existencia del cara a la muerte y el nihilismo, y la pregunta de Cassirer sobre qué es lo que hace posible al ser humano como tal. Pero también, semejante historia permite deconstruir el entramado de la historia de la filosofía y ayudarnos a entender cuál es el lugar de la filosofía en nuestras vidas, su valor general para la existencia. Es posible abordar la evolución filosófica central de Blumenberg siguiendo el hilo conductor del proyecto de paradigmas para la metaforología. Pero el listado de sus obras publicadas en vida contiene mucho más que una historia cultural de las metáforas. Como ya he señalado, Blumenberg se adentra en reflexiones sobre la naturaleza de los temas mismos metaforizados, como la existencia, la historia o el tiempo, a la vez que teoriza sobre la naturaleza misma de la metáfora del mito, como lo ejemplifica en con espectador, con sus aproximaciones a la teoría de la conceptualidad o trabajo sobre el mito, libro en el cual, en discusión con Freud, Jung y Heidegger, Blumenberg adelanta su particular hipótesis antropológica sobre la función del mito, que suele articular las interpretaciones que se hacen de su pensamiento como una filosofía del distanciamiento frente al absolutismo de la realidad y por ende frente a todo lo absolutismo. Entre los intérpretes de Blumenberg es conocido además el enorme valor que tienen las obras de su legado en la interpretación de su proyecto filosófico y la identificación de una apuesta metodológica que amplíe la perspectiva con la que se debe interpretar el proyecto metaforológico. En los 30 años que han transcurrido desde la muerte del filósofo Blumenberg, se ha desarrollado muy rápidamente un relativo consenso sobre los orígenes del proyecto metaforológico y su posicionamiento con respecto al modo de entender la filosofía. Como una filosofía que adquiere singularidad cuando se la contrasta con las alternativas dominantes en el pensamiento de la posguerra, incluyendo la fenomenología, la hermenéutica y la teoría. Una pieza clave en este sentido, sí, es la descripción del ser humano. Publicación póstuma en la que Blumenberg desarrolla esta antropología fenomenológica que al mismo tiempo que pone en evidencia su herencia fenomenológica y las diferencias que opusan, contradice la condena de toda antropología filosófica presente en el pensamiento de Heidegger para afrontar el problema de la existencia. Sobre este asunto volveré más adelante. El proyecto metaforológico de Blumenberg se lo entiende por ello indisociable de su antropología filosófica, una antropología mucho más escéptica y fenomenológica que dogmática, teológica o biológica. Para Blumenberg, la metáfora incluye funciones antropológicas y su pensamiento hay una reflexión permanente sobre el modo de ser metafórico del ser humano y su comportamiento metaforizante, entendido como los diversos modos que tienen los seres humanos de dar rodeos y tomar distancia de la realidad en sus formas absolutas. Antes que una defensa de las metáforas absolutas, en Blumenberg encontramos más bien una deconstrucción de la metaforicidad que termina por relativizar en su contextualización histórica la funcionalidad de la metáfora, en el mismo momento en que pasa a ser tematizada por la descripción metaforológica. Lo importante aquí es caracterizar el papel de la descripción metaforológica, es decir, el hecho de que la metáfora fundamental solo es un caso del particular trato humano con la realidad que está explicando en la antropología que Blumenberg viene, y la función que puede cumplir la metaforología misma en relación con la existencia, es decir, el valor de la filosofía que practica Blumenberg como elaboración del encuentro con la realidad que explica la filosofía. En este sentido, más que posicionarse en los estímulos de la historia de las metáforas y su papel en la historia del pensamiento, la escritura filosófica de Blumenberg es ella misma, en tanto que actividad filosófica funcional, una praxis existencial que se orienta a los propósitos de toda distancia de la realidad que la misma filosofía de Blumenberg tematiza. Cuando tengo yo creo que esto último Alberto lo ha demostrado con este tema del final de los tiempos, ¿no? Pensado justamente en la vejez. Blumenberg se está pensando así. Cuando se interpreta el pensamiento de un filósofo, lo primero que se tiene en frente es el conjunto de su obra.
que se usa la palabra latina corpus, cuerpo, para hablar de ella no debe resultarnos ni gratuito ni diferente, más allá de la mentalidad de los libros y los manuscritos. La idea del cuerpo que parece operar aquí es aquella que Platón justamente propone como modelo del pensamiento en el fe. Cuerpo es aquello que está compuesto por elementos articulados y orientados al mismo fin, y cuerpo es también aquello que está gobernado por un principio. El modelo que tiene en mente Platón es el cuerpo humano como conjunto de partes controladas por la cabeza, y habría que ver si esta imagen encaja con todo lo que podríamos decir a propósito de la obra de Bloomberg y por medio de su pensamiento. ¿Hay alguna pieza capital? ¿Algún libro que los gobierna a todos? Para todo conocedor de Bloomberg está de modo claro que esto no es así. Y que el énfasis que queramos otorgar a alguna de sus obras como principio rector de la interpretación de su pensamiento, hay que tomárselo como un recurso heurístico o una estratagema de lectura, más que como una explicación orgánica o sistemática. En la obra de Bloomberg encontramos más bien variaciones, es el título del libro de Luis. Una metáfora cara a nuestro autor, variaciones del cuerpo de su pensamiento, representadas en una sucesión de ensayos que, como la palabra lo indica, ensayan distintos caminos, por no decir rodeos, en torno a temas que no necesariamente están conectados. Por ejemplo, la historia de la curiosidad, el concepto del mundo de la vida o la metáfora del libro, por solo mencionar 3 casos significativos. Pero podríamos preguntarnos en todo caso si tales variaciones son de lo mismo. Husserl definió en una ocasión el concepto como el límite de las múltiples variaciones de lo mismo. Tratándose de un autor como Bloomberg, amante de las historias de los conceptos o de los conceptos en historias, cabe sospechar de entrada que el corpus bloombergiano puede ser tan fácilmente reducido a un concepto, como alguna vez el mismo Bloomberg lamentó cuando escuchó a Otto Marquardt sintetizar su pensamiento en una sola idea fundamental. El empeño de Bloomberg, permanente en la mayor parte de sus textos escritos, parece ir en la dirección contraria, no la del análisis, sino la de la historización de la experiencia de comprensión conceptual. Una historización que a menudo va hasta los límites de la visibilidad y los cruza, pues justamente lo interesante parece estar en el umbral que transforma la represión de lo mismo en otra cosa. Nadie como él ha sabido enseñarnos mediante el ejemplo que la historia de las variaciones es una forma de hacer teoría. Quiero arriesgar aquí en todo caso la hipótesis, porque la obra de Bloomberg contiene una pieza que podría pensarse clave en la comprensión de su pensamiento. El tratamiento precisamente de la corporalidad como tema en la pieza póstuma, descripción del ser humano, del cual se habló bastante esta manera. No constituye ninguna novedad decir que este libro ha tenido una herramienta de acceso a la tramoya del pensamiento bloombergiano, justamente porque pone de relieve la manera como el debate de Bloomberg con el método fenomenológico husserliano permaneció siendo el tema central de sus reflexiones muchos años después de su tesis de habilitación dirigida por Ludwig Lange hacia el final no haya publicado este trabajo. Descripción del ser humano contrasta además la fenomenología husserliana con la antropología filosófica y ciertos hallazgos paleoantropológicos, una forma que invita a pensar en la necesidad de Bloomberg de poner en cuestión el cartesianismo de Husserl y toda la evidencia idealista de la fenomenología por un camino, insisto, por un rodeo que no quiere ser heideggeriano. Semejante rodeo tiene por tanto que abordar el concepto más oscuro, esto es una exageración, perdón, el concepto más oscuro de la filosofía occidental, el concepto del cuerpo, que si se lo ve bien, es justamente un concepto acuñado para depositar justamente en él la oscuridad, aquella región de opacidad que escapa del afán clarificador del pensamiento y de la cual se prefiere tomar distancia. Que el platonismo está en juego aquí, ya no lo temíamos, y nos sobra decir que en este punto, como el tratamiento mismo de las metáforas, Bloomberg recupera y le da vida a las preocupaciones que tiene Nietzsche con el cuerpo, la verdadera metáfora. Sin embargo, Bloomberg no cae en el facilismo de la ultraja molestia de Nietzsche con el platonismo para repetir su crítica al dualismo. Bloomberg da un paso más allá o más acá, si se quiere, que Nietzsche y Heidegger. En el largo debate sobre la naturaleza de la realidad, que es el debate sobre la naturaleza de la verdad, el punto de partida de Bloomberg no puede ser una posición metafísica. Bloomberg es demasiado cauto como para incurrir en ello, aunque es inevitable seguir pensando con las categorías y conceptos de la tradición, pues lo contrario sería aún más ingenuo. Un nuevo concepto no asegura en absoluto algo distinto a lo ya previamente dado, pues sigue siendo una forma de tomar distancia, una active distance. La tesis de descripción del ser humano a propósito del cuerpo en relación con el método fenomenológico es simple, con el uso del Bloomberg. El anhelo trascendental de la fenomenología
nacido de la voluntad cartesiana y kantiana de escapar del cuerpo, de la opresión orgánica y su contingencia, solo a la larga se hace posible gracias a la experiencia corporal sensorial de la contingencia. Se trata de una paradoja que al ser puesta en relieve deconstruye la metafísica de la subjetividad oculta para hacer una fundación fenomenológica. Pero por la misma razón que suscitan los cimientos del yo trascendental, también sacude los de la inmanencia. La corporalidad no es ella misma simplemente la respuesta, como si con decir cuerpo ya estuviésemos diciéndolo todo. Es cierto que la subjetividad de la fenomenología clásica solo se sostiene en la percepción del cuerpo del otro, pero es porque la alteridad del otro y por ende la misma yo solo son posibles gracias al cuerpo, como su condición entre comillas trascendental. Cuerpo, que tienes aquí, pretende ser el referente opaco de la conciencia, su otro yo, pero el cuerpo, como lo corpóreo, sigue esperando aquí como principio de individuación y no por ello su mero concepto no remite a una proximidad o cercanía con la cosa misma. Todo el concepto es actio per distancia. La pregunta de Blumenberg, por tanto, no es qué es el cuerpo, sino cómo se ha pensado las direcciones y cómo esos pensamientos han hecho posible resolver cuestiones o problemas relacionados con nuestra existencia. El cuerpo no viene a ser un sucedáneo del Dasein ni su reemplazo, pues ese otro concepto que intenta evitar a toda costa el logismo más allá de toda diferencia metafísica entre alma y cuerpo, a la mayoría le cuesta demasiado entenderlo como algo diferente a la experiencia existencial subjetiva. El esfuerzo reflexivo para acceder al Dasein heideggeriano, por ejemplo, como antesala de todo concepto del humano, genera demasiado desgaste como para que pueda convertirse fácilmente en un recurso popular de filosofía existencial aplicada a la cotidianidad. Pero el cuerpo no ayuda a menos. Al menos eso es lo que nos hace ver Blumenberg. Incluso así recurra a las variaciones en sus iteraciones para poner de relieve las limitaciones de la fenomenología husserliana desde una antropología filosófica. No va a tomar menos. Lo interesante aquí no es el concepto del cuerpo, sino el ejercicio fenomenológico blumenbergiano de tratar las variaciones de una conciencia humana que solo puede ser corporal en historias extensas, extendida del cuerpo, el cual, por su relativa estabilidad, cumple funciones de identidad con respecto a la conciencia. El cuerpo cumpliría la función de arraigo del yo y de pivote de la unidad del Dasein, pero sería solo una función indisociable de la función de identidad y no una postulación de substancialidad. Muchas gracias. Vamos súper bien de tiempo. Ahora tenemos a Josefa Ros Velasco con la ponencia titulada Videojuego como mediador con lo absoluto. Josefa Ros es doctora europea en filosofía, Premio Nacional de Investigación 2022 del Ministerio de Ciencia e Innovación de España y lidera como IP el proyecto Rework para el estudio del aburrimiento en ancianos que viven en residencias, financiado por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea y es profesora titular en el City University. Es autora del libro La enfermedad del aburrimiento, conferenciante, formadora de equipos, sociosanitarios y colaboradora asidua en los medios de comunicación. También dirige la International Society of Boredom Studies y la Journal of Boredom Studies. Muchas gracias, Lorena. Bueno, yo sí que estoy contentísima de estar hoy aquí. Llevo toda la semana presumiendo de que el viernes me iba a reunir con los blumenbergianos, que esto suena un poco a secta, sobre todo para alguien que no tiene ni la más mínima idea de quién es Blumenberg. Y bueno, no se sabía muy bien qué iba a hacer en esta reunión. La verdad es que ni yo misma sabía que iba a estar aquí hasta hace unos poquitos días que Enver me dijo, oye, ¿no vas a presentar nada en el Congreso? Y como este semestre, casualmente, he recuperado a Blumenberg, a ese Blumenberg del que no me despego al final nunca, pues digo, venga, sí, os voy a hablar un poquito de lo que he estado haciendo. Porque yo este semestre me he enfrentado a un reto que me planteé yo misma, en realidad, por si así de masoca. Tenía una asignatura sobre filosofía de la sociedad digital y se me ocurrió que podía introducir a Blumenberg.
y hablar de cómo esas manifestaciones culturales que llevamos a cabo nos ayudan en algún sentido a familiarizarnos con lo absoluto. Sobre este concepto yo no voy a ahondar más porque además soy la última ya del congreso y llevamos desde ayer dándole vueltas y como estoy entre bloombergianos doy más que por sentado que todos sabemos de lo que hablamos. Entonces, bueno, yo tenía que hablar un poco de manifestaciones culturales dentro del espectro de lo digital y se me ocurrió unir esto con la filosofía bloombergiana. Y lo más curioso es que esta no era una asignatura para estudiantes de filosofía, sino para estudiantes de administración y dirección de empresas digitales. Entonces, bueno, ahí yo me lancé y digo, pues voy a aprovechar un poco este congreso también y os cuento qué he estado haciendo. Mi intervención es muy descafeinada, así que ya no os voy a exigir ningún tipo de esfuerzo intelectual para seguir mi exposición. Os pongo por aquí esto del game over, la muerte, el final. Esta es una realidad absoluta, lo tenemos todos claro. Enfrentarnos al hecho de que vamos a morir es algo muy doloroso, nos cuesta mucho entenderlo y llevamos haciendo esfuerzos, unos más exitosos, otros más fracasados, para tratar de relacionarnos con esta realidad tan compleja y tan dolorosa. Sobre todo yo hago mucho hincapié en lo doloroso, que es tener conciencia de que uno va a morir. Aunque no puedes tener experiencia ninguna de tu propia muerte, eso dicen, pero sabes que vas a morir porque lo ves en los que te rodean y sabes que son otros yos, es decir, los ves, sabes que son como tú y por tanto deduces que a ti también te espera el mismo fatídico destino. De hecho, ya sabéis que hay mucha filosofía que lo simplifica todo a esto, que al final todo el ejercicio de pensamiento que llevamos produciendo desde los siglos de los siglos viene a responder a nuestro miedo a la muerte. A mí me parece que actualmente estamos en un momento en el que este miedo puede, por una parte, haberse disparado. Estamos en un momento en el que somos más hipervigilantes que nunca de nuestro tiempo, en el que esa concepción bloombergiana que diferencia el tiempo de nuestra vida individual del tiempo del mundo se hace muy patente, en el momento en el que ya no podemos contar, en el que Dios ha muerto y ya no podemos contar como hace un par de siglos, con la expectativa de una vida posterior a esta, como nos pasa a muchas personas que ya pues no nos queda otro remedio más que confesarnos puramente ateos, porque no podemos creer en nada aunque quisiéramos y aunque seamos capaces de apreciar la suerte que tiene el que es capaz de proyectar la continuación de su vida en otro plano. Bueno, pues somos muy conscientes de que nuestro tiempo de vida es uno, es un milagro, por contradictorio que esto pueda sonar, es muy escaso para nuestra desgracia y vivimos un poco con esa pena, ¿no?, del que nos vamos a morir. Entonces, yo unía todo este fenómeno con un producto cultural que me parece que se ha estudiado poco dentro de este paradigma bloombergiano como herramienta para despotenciar el miedo que nos causa el hecho de nuestra propia muerte o el fenómeno de la muerte en sí, ya no solamente el mío como Josefa Ros Velasco, sino de las cosas que perecen, de por qué he de morir. Esto ya lo decía Camilo VI, ¿no?, en el Getsemaní. ¿Por qué he de morir? Bueno, nos hemos centrado mucho en los mitos, nos hemos centrado en las metáforas, por supuesto, incluso creo que hay algún trabajo, estoy bastante desconectada de la recepción del trabajo de Blumenberg en la actualidad, pero creo que hay algún estudio también acerca de cómo utilizamos el arte de carácter más pictórico a la hora de tratar. Ella está Lorena asintiendo, así que confío en su criterio. Hay algo por ahí, ¿verdad? Me suena. En fin, literatura, incluso algo sobre el cine también he visto. Esto seguro que Antonio Rivera ha hecho algo relacionado con esto, cómo a través del cine pues también nos aproximamos intentamos, ¿no?, establecer algún tipo de relación
tratamos de relacionarnos con eso que se nos presenta como absoluto. En este caso yo escogía la muerte. Sin embargo, no se habla tanto del producto cultural que es el videojuego. Y a mí me encanta, no solo porque soy muy friki, me gustan muchísimo los videojuegos, sino porque creo que en el proceso del videojuego, el interactuar con la muerte es algo que a algunos nos puede hacer relacionarnos con ese fenómeno absoluto que es la muerte o cualquier otro, de una forma mucho más directa que sencillamente a través de una lectura. Es verdad que yo puedo aprender algo de la muerte, que puedo acercarme al fenómeno de la muerte a través de una novela que esté centrada en él, puedo acercarme a él a través de un cuadro, incluso a través de una canción, pero en el videojuego yo no soy solamente receptora de ese producto cultural que otro ser humano ha creado, sino que al mismo tiempo estoy interactuando. Yo interactúo con esa muerte en primera persona, pero de una forma espectacular que al mismo Blumenberg le parecía maravillosa, porque me está permitiendo el videojuego tener experiencia de algo sin realmente tener que ponerme yo en riesgo. Una forma muy práctica de experimentar la muerte sería quizá pues inducirnos una sobredosis de heroína, pero no queremos ponernos en riesgo hasta ese punto, o luchar con katanas. No me puedo poner ahora mismo aquí a experimentar lo que es la muerte con Alberto y nos vamos a hacer daño. Claro, sin embargo, en el videojuego estamos abrazando un producto cultural que hemos creado nosotros también en parte, no solo como un medio de entretenimiento, sino yo estoy convencida de que los videojuegos más exitosos son aquellos que precisamente nos producen placer cuando estamos jugándolos, porque nos acercan a esas realidades que de otra forma seríamos incapaces de tener experiencia más directa sin ponernos nosotros mismos en riesgo. Y esto es algo que pasa con la muerte. Todos los juegos incurren en el fenómeno de la muerte. Todos los juegos muestran alguna relación, todos los videojuegos, estoy hablando en este caso, algún momento en el que se muere. Traía distintos ejemplos. Este lo conocemos seguro. Super Mario. Bueno, pues un pequeño fallo que a veces además se debe a que el mando se está quedando sin pilas, bueno, cualquier cosa. Un roce diminuto con uno de los monstruos te lleva a la muerte. Una muerte que, por suerte, puedes volver a reiniciar, pero no siempre sucede así. Yo soy de la época que experimentó qué era la crianza, el fenómeno de la crianza y de hacerte responsable de una criatura sin tener que vivirlo de verdad en mis propias carnes a mis 10 años, cosa que era también imposible, a través de una mascota virtual que era el Tamagotchi. Pues el Tamagotchi se moría, incluso lo podías matar, que eso es otra vertiente, pero también me interesa mucho, el experimentar con la muerte a través del asesinato, pero sin ponerte en riesgo hasta el punto de que te puedan meter a la cárcel. Pues si este bicho evolucionaba en algo que a ti no te gustaba, le metías un palito por detrás y empezaba todo desde el principio. Hay juegos en los que la muerte es el eje central. Todo tiene que ver con han matado a tu hermano, a partir de aquí se desarrolla toda una... Y tú estás relacionándote con la muerte en todo momento. Los Sims es un videojuego que yo utilizo para poner de ejemplo constantemente, porque como es un reproductor de vida, en realidad es un juego en el que tú puedes, es un simulador de vida, puedes experimentar, puedes vivir, entre comillas, muchas experiencias sin vivirlas en tus propias carnes. No todas son experiencias que se relacionan con lo absoluto, que realmente nos encogen el pecho cuando somos conscientes, cuando tomamos conciencia de ellas. Hay algunas que son pues más banales, ¿no? Por ejemplo, la maternidad. Voy a intentar experimentar. Este juego ha ido mejorando muchísimo a lo largo de los años hasta el punto en que prácticamente puedes sentir que estás viviendo ciertas cosas. Está bien no perder de vista la realidad de la ficción, esa diferencia, pero bueno, aquí también está presente la muerte, ¿no? Y puedes... Lo que me gusta de este juego como ejemplo es que tú puedes intentar negociar con la muerte. Puedes negociar con ella para que te deje un poco más de tiempo, para que te deje en la vida, pero con aspecto de zombie, o para que se lleve a tu vecino en vez de a ti, y esto me parece
bastante divertido. Hasta en Tetris existe el game over, porque al final puedes acabar poniendo tantas piezas mal que se acabe tu partida, ¿no? Entonces esto está en todos los juegos. Ayer estaba preparando, qué mentirosa, estaba pensando en lo que iba a decir hoy, pero así muy de pasada, y de repente se me venía a la mente que hay un videojuego que no sé dónde tiene ese concepto de la muerte, que es Pokémon GO. No sé si sabéis, aquí no hay nadie tan friki como yo. Sí, Pokémon. A mí me pillo ya un poco vieja, pero bueno, unas horas le eché a Pokémon GO. Y la verdad es que le estaba dando una vuelta y digo, joder, Pokémon GO no contempla el fenómeno de la muerte. Porque sí es verdad que tus Pokémon, cuando luchan, pueden debilitarse, pero me resultó tremendamente chocante. Todo este tema de relacionar a Blumenberg con los videojuegos y ese acercamiento al fenómeno de la muerte, empecé a trabajarlo hace varios años con unos colegas de la Universidad de Murcia, que estábamos dentro de un proyecto que se llama Historia y Videojuegos, y me dijeron, oye, vamos a mezclar un poco de filosofía con lo que hacemos nosotros con la historia y videojuegos históricos y demás. Y entonces Pokémon GO todavía no se había lanzado, y si se había lanzado no era tan popular como después llegó a ser. Y no caí en la cuenta hasta justamente ayer en que existe al menos un videojuego que ha eliminado el fenómeno de la muerte de todo su proceso de jugabilidad. No sé si porque quizá ha sido una decisión consciente el suavizar, el edulcorar ese trato con un concepto, con un fenómeno tan complejo como es la muerte, no lo sé. Bueno, aquí estoy pensando un poco en voz alta, pero el caso está en que existen innumerables estudios que apuntan en esta dirección, en la dirección de que al jugador le gusta que aparezca la muerte en el juego, le gusta el hecho de que exista el riesgo de poder morir y experimentar con la muerte en muchos formatos distintos, ya sea por acumulación de piezas, ya sea porque te pegan una cuchillada en el costado y te sale sangre. De hecho, los estudios nos dicen que cuanto más cercana es la muerte que tú experimentas en el videojuego a lo que podría ser la muerte tuya propiamente en la vida real, más lo disfrutamos. Es decir, me gusta más el concepto de me han pegado la puñalada y estoy sangrando, o he matado a alguien y mira, está sangrando, que el hecho de he muerto porque he caído en un agujero que no se ve muy bien dónde está el fondo, que es lo que pasaría en Mario Bros. Entonces, existe este precedente científico de que nos gustan los videojuegos en los que se muere. Y el estudio que yo hacía con estos colegas de la Universidad de Murcia venía a meter a Blumenberg aquí en medio precisamente para decir eso. Claro que nos gusta. Nos gusta porque nos ayuda, de alguna forma, a relacionarnos con un fenómeno que es absoluto y del que llevamos toda la historia de la humanidad intentando hacer más familiar a través de mitos, de ritos, de cuentos, de canciones, lo que sea. Ahora bien, desde mi punto de vista, ¿cómo no prestamos los blumenbergianos con lo que nos encanta hablar de esto del absolutismo de la realidad? ¿Cómo no prestamos más atención a lo del videojuego, cuando es esa producción cultural que además te permite esa inmersión, que no es simplemente un producto que estás recibiendo, es más parecido al rito, en el sentido de que tú tienes que hacer también, tienes que interactuar, tú vas siguiendo una historia y vas creando historia en algún sentido. Bueno, como ejemplo de un videojuego que consideramos, no es el de los Sims, este lo traje porque hablando de esa parte en la que interactúas con la muerte, siendo tú el autor de un asesinato, algo que gustaba muchísimo a los jugadores de los Sims era el hecho de matar a tus Sims. En los Sims no existe el asesinato como tal, me imagino que porque es un videojuego para todos los públicos o para casi todos los públicos, pero fijaos qué curioso, nosotros los jugadores inventamos, nos buscamos la manera de poder matar a tu vecino o a tu pareja o a quien tú quisieses, nos buscamos la forma, la artimaña
de experimentar con la muerte a través del asesinato, incluso aunque el juego estaba diseñado para que esto no fuese posible. Y descubrimos que podías meter a los personajes que quisieras dentro de una habitación, encender la chimenea, colocar un sillón enfrente y eliminar la puerta y las ventanas. Y ahí no había nada más que hacer, porque los Sims, igual que los humanos, no atraviesan las paredes. Se producía un incendio y ardía todo el mundo. Otra cosa que nos divertía mucho, esto no es cosa mía, de verdad, estas capturas de pantalla no son de mis partidas, os lo prometo, es algo que está extendido y el señor Google puede constatar que esto que yo estoy contando aquí no fue una práctica de 4 locos, no, esto lo hacía todo el mundo. Cuando te cansabas de la pareja que te hayas buscado, en vez de echarlo de casa, le pegabas fuego o lo metías en la piscina, ¿de acuerdo? Le ponías una valla suficientemente alta que no pudiese saltar y hasta luego. Y tú ibas además viendo el proceso por el cual, con el incendio no, el incendio era más rápido, quizá tardaba en morir esa persona, pues, ¿qué te diría? 2 minutos como mucho, pero en la piscina tú ibas viendo cómo esa persona se hacía pis encima, se hacía sus necesidades, se quedaba durmiendo, ¡oh, que me ahogo! Lo ibas matando poco a poco. Y experimentabas con la muerte de una forma muy dilatada en el tiempo. Existe un juego que además es de una productora española y eso hace que todavía sea mucho mejor porque nosotros no hemos destacado especialmente en la industria del videojuego, cuyos creadores admiten abiertamente que el propósito del juego es experimentar con la muerte. No hablan de Blumenberg, porque fuera de esta sala nadie más habla de Blumenberg, pero el planteamiento es precisamente ese. Es decir, nos cuesta mucho entender la muerte, hacer familiar la muerte, tolerarla, no sufrir por ella, que no nos quite el sueño. Nos cuesta cada vez más. Llevamos siglos, ¿no?, creando esos ritos para familiarizarnos con la muerte. Sacamos los pasos en Semana Santa, donde aparece Cristo crucificado, está ya muerto, con la sangre. Bueno, pues esta gente quiso hacer un videojuego en el que se mezcla todo ese lore de la Semana Santa sevillana con un propósito que es que el jugador muera muchísimo y experimente la muerte muchísimo, de forma que tenga un espacio en el que a través de la interacción y el elemento lúdico, que para ellos también es muy importante, sea capaz de aproximarse a aquello que, esta palabra no la van a usar nunca, nos resulta de una potencia inabarcable e insoportable absoluto, a fin de cuentas. Solamente lo traía a modo de ejemplo para que lo vieseis. Es un juego que te está recordando la muerte constantemente. Te está recordando la muerte constantemente y los ritos que dentro de la cultura latina hemos construido alrededor del fenómeno de la muerte y que cada vez, yo empecé esta pequeña ponencia haciendo alusión a que cada vez esos ritos son menos útiles para nosotros, son menos útiles a la hora de servirnos como herramienta para despotenciar el fenómeno absoluto que es la muerte. Y sin embargo, ellos han considerado ideal meterlos en un videojuego a ver si hay forma de revivir un poco el potencial que tienen, ¿no? Bueno, en fin. Yo os animo, si hay alguien en la sala a quien le gusten los videojuegos, que se lo descargue y me encantaría pues, poder constatar si esto es cierto o no, si realmente un Blumenbergiano que sabe de lo que va el asunto del absolutismo de la realidad, si realmente jugando a este juego sentís que existe esa opción para hacerla un poquito más familiar. O sea, que os invito y si alguien se lanza, aquí tenéis, este es el estudio que publicamos hace ya un tiempo, tenéis mi email para que podamos conversar y que me contéis vuestra experiencia y a ver, igual podemos darle un poquito más de vuelta a esto. Muchas gracias. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Yo creo que nos podemos permitir conversar, o sea, como que alguien haga una pregunta, responder y así. Has mencionado rito, ¿no? ¿Rito o mito? Ambas cosas, he hablado de ambas. Tanto
tanto de mitos como de ritos. El rito para mí se parece un poco más al videojuego en tanto en cuanto el rito normalmente te exige a ti una participación activa, no es un receptor pasivo, sino que normalmente se te exige que tengas una participación y por tanto a mí me parece que es mucho más fácil enfrentarse a lo absoluto cuando tú ejerces esa participación activa que cuando simplemente estás siendo un receptor pasivo de un producto cultural cualquiera en el que se habla de un fenómeno absoluto. Y con respecto a los videojuegos, me cuesta creer, soy un poco escéptica con el hecho de que podamos realmente acercarnos a la muerte a través de este medio, porque considero que si siempre hemos abordado el concepto de la muerte desde la angustia, creo que el videojuego es un medio que te proporciona a lo mejor la adrenalina, ¿no? Y la dopamina, pero no creo que sea comparable la angustia que debe sentir una persona como Blumenberg, ¿no? 10 años antes de su muerte ya empieza a anticipar que su existencia aquí se ha acabado y no creo que se pueda relacionar. Me gustaría que abordaras un poco esta cuestión. En realidad no se trata en ningún momento de que tú vayas a hacer esa muerte familiar hasta el punto, o sea, así es como yo lo veo. No se trata de que lo vayas a hacer accesible al 100%, hasta el punto de que desarrolles una actitud completamente amable hacia el fenómeno de la muerte. Pero creo que todos esos productos culturales, todos esos mitos, cualquier producto cultural que a nosotros no está exento, no está exento de la angustia, no está exento porque tú sufres también con los videojuegos y experimentas angustia y malestar antes de que se produzca una muerte, por ejemplo. Creo que ninguno de estos productos realmente aspira en última instancia a que ese fenómeno, a que ese absoluto vaya a perder su condición de absoluto al 100%. Siempre está, creo que simplemente se trata, son herramientas para que no te suicides por esa angustia, para que puedas al menos seguir adelante en el día a día y no te tortures con ese fenómeno absoluto. Pero, sin embargo, a mí sí me parece que a través del videojuego, sí me parece que es una forma entre las muchas posibilidades que se nos plantean a la hora de acercarnos a ese fenómeno absoluto a través de producciones culturales a las que ha dado lugar el ser humano a lo largo de la historia, me parece que tiene un potencial. El problema es, y con esto terminaba mi intervención, es que no lo hemos comprobado. Esto es una hipótesis. Por eso mi invitación, a través de este juego de Blasfemos, a que nos lanzásemos a ello. Para mí el fenómeno de la muerte es el peor. Es el peor. Es un fenómeno que a mí me lleva angustiando desde que era niña y que para mí le resta sentido a todo. Al contrario, muchas personas, este debate lo tengo constantemente con filósofos, con sociólogos, da igual. Si no existiera la muerte, la vida no tendría sentido y para mí es completamente lo opuesto. Es lo que despoja de sentido todo. Entonces, yo soy consciente de que nada me va a hacer realmente que le pierda, que esa angustia disminuya hasta el punto de dejar de existir. Pero sí es cierto que a mí me hace tenerle un poco menos de miedo durante un rato. Solo durante un rato. Pero bueno, creo que tendríamos que intentarlo, a ver qué tal. No tenemos respuesta de blumenbergianos que se hayan lanzado a probar esto. Mil gracias. Y creo que la putada con perdón es hacerse bien. Porque es como que te mueres todo el rato. Bueno, tal vez un comentario a esto que estaba planteando Josefa, al leer estos textos de escatología. Hay una observación interesante que hace Blumenberg, porque dice que cuando surgen estas narraciones escatológicas con el Nuevo Testamento, la forma en la que se representa el fin de todas las cosas es lo caracteriza como un realismo cósmico, ¿no? Entonces, se acaba todo y se acaba para todos, ¿no? O sea, es una especie de cataclismo final del universo, ¿no?
Dice, pero esto, como que según uno va viendo cuál es la evolución de la escatología, al final como que no es suficiente. Entonces él habla de un proceso de interiorización de la escatología, de cuando ya no es simplemente el final del mundo, sino el final de cada uno. Y lo que entra al juego es el concepto de salvación, que creo que sí que es algo que ha preocupado a Blumberg de manera muy intensa. Entonces, en la narración que tú hacías sobre esta cuestión de la muerte, es una narración, digamos, como de existencialismo ateo, ¿no? O sea, es decir, de no tener creencia ninguna ni más allá ni nada por el estilo, ¿no? Pero dice Blumberg, cuando se plantea esta cuestión de la personalización de la escatología, es cuando ya empieza a aparecer, dice él, la institución del infierno. Porque el infierno no aparece en los textos bíblicos. Porque esto es una creación muy tardía, cuando hay que empezar a arreglar cuentas, ¿no? Es decir, cómo se ha portado uno en la vida de manera individual y en función de su comportamiento, cuál va a ser la calidad de la salvación en el más allá, ¿no? Si va a tener que ir al purgatorio un rato, va directamente al cielo o al infierno, ¿no? Y además concluye y dice, bueno, lo que es un poco así, o sea, que llama la atención, es que dos cosas, ¿no? Una, que una religión del amor al prójimo al final se salve con la cuestión del infierno. Y que además la masa de los condenados es como la mayoría, o sea, que son muy pocos, ¿no? Y entonces, para intentar lidiar con todo esto, dices cuando aparece toda la cuestión de la problemática del juicio universal y el juicio personal. Y dice algo muy interesante sobre la cuestión del moribundo, porque dice, bueno, los teólogos escolásticos llegan a la conclusión de que al final el juicio va a ser personalizado, ¿no? Entonces te vamos a evaluar según lo que tú has hecho en la vida, ¿no? Y dice, y esta visión de que tiene que haber un juicio así muy personalizado, luego se reproduce en cómo en la actualidad nos representamos la muerte del moribundo, de que es un instante en el que tiene que pasar toda su vida de manera acelerada, ¿no? O sea, no te puedes morir ya, sino que hay que haber una especie de recopilación de lo que has estado haciendo. O sea, esto también es para pensar. O sea, no sé si en ese sentido a lo mejor una conclusión es que la propia experiencia de la muerte tiene su componente de historización. A lo mejor la visión tan angustiada, individual, personalizada, eso es una visión, digamos, muy secularizada, muy desencantada, ¿no? O sea, porque lo que antes estaba a juego es si me voy a salvar de la muerte, ¿no? De hecho, sobre el fin del mundo, porque el Blumberg llama una especie como de aporía de esta representación del fin del mundo, que es un problema fenomenológico, porque dice, claro, el mundo se puede acabar, pero nosotros nunca lo sabremos, ¿no? Porque no vamos a tener experiencia del fin del mundo, ¿no? Y es un poco como le pasaba esto de Epicuro con la muerte, ¿no? De que mientras la muerte no está, somos conscientes, entonces como si no estuviera, y cuando se impone, es ya mi conciencia, entonces es como si no existiera, ¿no? De esa manera cancelaba la angustia ante la muerte. Sobre lo que dice César, ¿no? De escatología de las escatologías, yo esto, sinceramente, tampoco lo tengo tan claro, porque una cosa es lo que dice Blumberg y otra cosa es lo que hace escribiendo el texto, ¿no? O sea, el texto claramente es un ejercicio de escatología filosófica. O sea, es decir, va reconstruyendo esas narraciones escatológicas y va mostrando cómo o bien entran en contradicción consigo mismas, como en el caso de Hans Jonas, o bien cómo a cierto punto pierden su credibilidad, pero de alguna manera ahí sigue estando esa cristalización cultural. Entonces, ¿qué se hace con esa cristalización? Entonces, luego tampoco me queda claro si Blumberg trata de desactivar estas narraciones escatológicas, como que en el fondo no les da fe, no tiene credibilidad, o si en el fondo una narración escatológica tiene como un fondo de verosimilitud que al final hace que uno le preste atención. Y un dato que me parece interesante, viendo un poco la correspondencia de Blumberg, es que Blumberg iba para sacerdote. Y a cierto punto, de hecho, tenía intención de su padre lo quería mandar a Roma, ¿no? Para que estuviera para ser sacerdote católico, y luego pues cambió un poco hacia filosofía, ¿no? Pero él tiene una formación bastante sólida, además pasó por una serie de instituciones de jesuitas, instituciones católicas, y luego como que se volcó ya hacia la filosofía, ¿no?
Entonces, la relación que tiene Blumenberg con todo el mundo cristiano está siempre cargado de muchas ambigüedades. Porque claramente no se muestra ateo, se muestra más bien gnóstico y al mismo tiempo conoce todas las discusiones teológicas muy en profundidad. Yo no sé si en esto de la escatología de las escatologías, al final lo que está permeando es esta cuestión de la fe o de la creencia, ¿no? De si se termina por creer en las escatologías o de plano no. Creo que es el tema de la recuperación, ¿no? De la recuperación. Es decir, que la pregunta de juventud, sí, que iba a ser sacerdote, Blumenberg, en torno a la salvación, ¿sí? Deviene luego de esa experiencia traumática de estar encerrado, ¿no? Por la persecución nazi durante la Segunda Guerra y el afán de recuperar su tiempo, ¿no? Que pierde su tiempo y luego lo quiere recuperar. No me acuerdo siempre cómo decidió comer de 6 días solamente a las 6 noches solamente a la semana para recuperar el tiempo perdido y que se refleja en esa obra voluminosa y desbordada. Tiene que ver con que intenta mirar las múltiples respuestas a ese mismo problema que está en su teoría, ¿no? En teoría de la recuperación, ¿no? Los viejos problemas, vemos cómo le seguimos dando no la función que cumple el videojuego, lo que sea, ¿no? Para tratar de dar respuesta otra vez a esa pregunta, que es la pregunta de la salvación, que está existencialmente englobada en la de que el resultado. Curiosamente, es una carta que le manda Blumenberg a Robert Jauss en 1986, o sea, son 9 años antes de que falleciera. O sea, le contaba que había perdido la capacidad de conducir, o sea, de manejar carros, de conducir coches. También le decía que pasaba las noches escribiendo y dormía durante el día. O sea, esto aquí ya lo dice como que ya está jubilado, ya es de viejo cada mes. O sea, y luego también se quejaba mucho porque se había quedado sin secretaria y ya no le daba ese trabajo, o sea, el trabajo ese así, ¿no? De traducir y tal, no sé qué. Y luego que tenía miedo a volverse senil. Es un poco lo que dice, pero la mención que le hace Blumenberg es a Jauss, ¿no? De esa, no sé, o sea, en ese periodo de su vida, no es que en la parte final de su vida. Además, no sé si en esta carta o en otra, que también decía algo así como que tenía hasta, que no llegaba tiempo a correos, a la oficina de correos, cuando alguna cosa, pues como se levantaba muy tarde y era cerrado la oficina. Decía estas dificultades que tenía para recuperar paquetes y cartas y cosas de estas, ¿no? Pero vamos, yo es la mención que encontraba, o sea, a Jauss en el 87. O pues con esto de la preocupación, a veces observo como que actualmente en Occidente tenemos 3 grupos. Unos a los que son muy afortunados, que siguen pudiendo dar respuesta a las preguntas con la respuesta cristiana. Todavía pueden. Luego estamos los que no podemos dar respuesta con esto. Nos pasamos el tiempo buscándola en otros lugares, pero tampoco lo encontramos y sufrimos mucho. Y luego están los que no necesitan respuesta. Es decir, yo hay personas con las que hablo de personas de todas las edades con las que hablo y les transmito esto. Esto no te produce inquietud, esto no te produce angustia y te dicen, no sé de qué estás hablando. Claro, y yo digo, hay gente que sí, ¿no? Es decir. Y luego hay aquí un campo, hay aquí un gris entre ya no me creo la respuesta cristiana, pero un poco sí, o voy cogiendo lo que me va viniendo bien en cada momento, o lo estoy intentando. Pero este grupo, que sobre todo encuentro en muchos de mis alumnos más jóvenes, ni saben que está ahí la pregunta, pero no les aflige, ni tampoco les aflige el hecho de que no haya respuesta. Y viven sin pack de respuesta, ni siquiera con respuestas extraídas de distintos packs combinadas. No la necesitan. No te aflige el hecho de saber que vas a morir. No. ¿Pero tú crees que hay algo después? No. Y el hecho de saber que tu pensamiento, falta que me diga, ¿qué pensamiento? No, sí, que son personas inteligentes, son personas que piensan, pero no se enfrentan. César, yo veo 2 cosas aquí.
por una parte, si tú veo esa persona que no es capaz de proyectar continuación de esta vida en otro plano, cualquiera que sea, el hecho de saber que te vas a morir es una putada también, ¿eh? No ya el hecho, o sea, para mí, incluso aunque no envejeciese, si muero hoy, es una putada. Y el mensaje de Epicuro no me ayuda nada de nada. El decir, no, si es que vas a estar muerta, si es que no te vas a enterar. Joder, precisamente por eso. Si eso es lo que me jode, que no me voy a enterar. O sea, no me ayuda, no me ayudó. Entonces yo creo que si tú no eres capaz de hacer esa proyección en ningún otro sentido, el saber que te vas a morir, si a ti te gusta la vida y a mí me encanta la vida, es una mierda, ¿eh? De verdad que sí. Luego, hombre, por supuesto, está el hecho de que tú eres consciente de que, ya independientemente de si hay vida más allá o no la hay, hasta el más creyente, y mira que yo me he tirado 3 años entrevistando a nonagenarios, que están al borde, están al momento ya, es lo que tienen en el horizonte, la muerte. Y hasta el más creyente tiene momentos que, ¿y si no? ¿Y si no? Entonces es cierto que al final también piensan, oye, a lo mejor este es el tiempo que he tenido. Es verdad que el proceso de envejecimiento en un 70% aproximadamente va aparejado de un deterioro cognitivo, de un deterioro físico, y es posible que ese deterioro te impida seguir sintiendo que ocupas tu tiempo, ese tiempo de vida, de la mejor manera posible, de la forma más significativa para ti, precisamente porque hay muchas opciones que desaparecen, ¿no?, del catálogo por ese deterioro cognitivo, ese deterioro físico. Entonces, estoy de acuerdo, ¿eh? Envejecer, y yo que me dedico al sector geroasistencial, soy una de las personas más odiadas dentro de este sector porque no me gusta el mensaje romantizador del envejecimiento. Ese mensaje que te trata de vender la idea de que los 90 son los nuevos 50. No. Usted no se relaciona con muchas personas de 90 años. Los 90 años, ojo, hay que cogerlos con muy buena actitud. Entiendo que detrás de eso hay una intención de que uno no se suicide de nuevo, de que uno no se deprima cuando se está aproximando, ¿no?, hacia ese momento. Pero hay que tener los pies puestos en la tierra. Y es verdad, el proceso de envejecimiento es una putada. Pero yo creo que son dos cosas distintas, ¿eh? O sea, en mi caso voy a tener las dos. Es decir, ya no puedo disfrutar del poco tiempo de vida que me queda, sabiendo que no hay nada más después, como me gustaría disfrutarlo, y encima me voy a morir. O sea, voy a tener las dos putadas. Y un pequeñísimo añadido rapidísimo de 10 segundos a lo tuyo. Claro que sí, es que precisamente el hecho de que te suba la dopamina, yo creo que es lo que facilita que puedas relacionarte con la muerte de una forma mucho más viva y que haga que esa muerte se despotencie de su absoluto un poquito, justo porque estás disfrutando. César está levantando el dedo diciendo... ¿Qué pasará cuando las nuevas generaciones, que son jugadores de videojuegos, ¿sí?, lleguen a la vejez? ¿Seguirán jugando videojuegos en la vejez? Sí. Sí, ya... Hay videojuegos donde la simulación implica la vejez, es decir, yo puedo hacer un anciano. Sí, mi experiencia en mi trabajo de campo en residencias es que hay personas que son muy jóvenes en residencia, pues sabes que el actual sistema geroasistencial acoge incluso personas que ni siquiera están dentro del grupo de la cohorte de la tercera edad. Si tú tienes problemas sociales, socioeconómicos de cualquier tipo, puedes entrar en una residencia antes de los 65. Estas personas no son nativos digitales, pero sí que ya, pues a lo mejor entre los 40, los 50, han tenido experiencia con los arcades, los recreativos, etcétera, etcétera. Y obviamente siguen jugando en las residencias. Y lo que es mejor esto ya se va de Bloomberg, pero a Bloomberg le hubiese interesado. Estas personas que mantienen ese contacto con el videojuego se sienten menos aburridas y menos solas. Y menos desconectadas del mundo actual. O sea que es muy positivo, ¿eh? Si no jugáis a videojuegos, empezad. O sea, yo no tengo ni de ningún recuerdo de mi vida hasta los 9 o 10 años. Y lo de los recuerdos, ya que soy muy malo para el yo de 10 años,
y a lo mejor en 10 años tengo 3. O sea, no. Entonces, un día me di cuenta, es terrible. Porque, claro, Bloom me dice la muerte, sí, pero creo que hay un momento de que me parece que dice que no es tanto, o sea, es la muerte, pero más que la muerte, ¿cómo era? El vivir como si no hubieras vivido. O sea, como si no hubieras existido. Y lo máximo castigo de los dioses al ser humano es castigarle como si él no hubiera vivido. La semillita, Porque las creencias. Claro, vas a morir y dices, pues algo he dejado un hijo, he dejado un libro, he dejado un árbol, he dejado un libro, he dejado un leer, algo, ¿no? Y de eso, pero si no dejas, si es que vives y es que te mueres y es como si no hubieras vivido, eso es la muerte, la primera muerte. Y a mí me parece que la vejez se parece mucho la vejez del Alzheimer, ¿no? Sí. Uno envejece mal. Sí. Pues es este romanticismo, no, una vejez de verdad. Que ni se acuerda, que ni puede. Joder, es que eso me parece que es como no haber vivido. Es que imposible, estoy ya. Es que o sea, eso es peor que morirte una vida plena. Depende de del familia y tal, creo que envejecer así no es peor, ya sé que no es peor. Tienes la razón. Depende del grado de demencia con el que una persona viva, pero normalmente hasta que está muy, muy avanzada, estas personas sí que tienen una vida. Lo que pasa es que solamente te quedas con la memoria, habitualmente te quedas con la memoria a largo plazo. Es decir, te olvidas de cómo se come. Algunas personas se olvidan, sí, te olvidas de que cuando se te mete algo en la boca hay que tragar para poder comer. Entonces te tienen que alimentar. Se te olvida todas las cosas de tu historia más reciente, pero sin embargo recuerdan sus años entre los 15, los 20, los 30, 35, ¿no? Que se supone esos son los mejores o algo así, no sé por qué, pero esto es así. Siempre recuerda pues, cuando me casé, o mi primer hijo, como mi madre, cuando era pequeño, cuando era adolescente. Entonces sí que hay una parte de historia, normalmente, pero... Y a mí personalmente, cuando te estaba escuchando, digo, jo, pues fíjate que no sería mejor para mí acostarme un lunes, que son malos también, un lunes cualquiera, en la residencia, pero todavía con mis capacidades cognitivas intactas. Acostarme pensando que mañana me voy a despertar como un día más y de repente no acordarme de nada y no poder ser capaz de volver a pensar en la muerte, no poder volver a tener conciencia del fenómeno de la muerte. ¿No sería eso mejor que apurar hasta el último de los días con... Esto que estoy diciendo es una locura, ¿eh? No lo quiero. No lo quiero, solo lo estaba pensando y como estoy entre filósofos hoy, pues me voy a cajón quitado. A estar todos los días hasta el último de los momentos diciendo, será hoy, será hoy. Uf, qué doloroso. Hay gente que ya ha vivido así. ¿Cómo? Hay gente que ya ha vivido así. Ya, claro. Uf. Bueno, yo intento no pensarlo mucho más de lo necesario. Sí. Vamos a morir todos, ¿eh? Conclusión. No, estaba en una carrera contra el tiempo. Bueno, yo creo que hablando del tiempo. Deberíamos irnos a vivir un poco. Sí, está bueno. Luego pensaba que el hecho de pensar en la muerte no era muy positivo. La definición occidental de la Veritatio Mortis nos da. No es, él piensa, hay un texto de descripción del ser humano que dice que el hecho de pensar en la muerte puede ser patológico. Si hay una vía teológica para estudiar la muerte, porque creo que hay ciertos libros de teólogos que han elaborado su obra, que los blumenbergianos no estamos teniendo quizá demasiado en cuenta. El hecho de que no se haya traducido La Pasión según San Mateo también quizá tenga algo que ver. Y a ver si tú, por ejemplo, sacaste un artículo en una revista de música sobre La Pasión según San Mateo y ahí el tema de la muerte creo que es esencial. Y Alberto, pues la vía teológica en Blumenberg, yo creo que la hay, que tiene una formación teológica brutal, Blumenberg, y que debemos explorar. Quizás se pueda hablar de una teología metafórica en Blumenberg, pero yo creo que Blumenberg realmente juega con el lenguaje,
concepto de juego de lenguaje de Wittgenstein creo que es importante para entender lo que es la filosofía de Bloomberg. Y las referencias a los mitos, a las teologías, son constantes en Bloomberg, en la descripción del ser humano. Y pueden dar lugar a más sentidos. Pero él explota todo ese arsenal de nuestra tradición. Otra pregunta para Ember, si se puede considerar la variación fenomenológica en un método de Bloomberg. El concepto de variación o variaciones es esencial en Husserl y yo creo que da mucho juego. Que Bloomberg da constantemente variaciones sobre temas y si no hay un tema, el tema es implícito, no puede ser un tema que realmente no se pueda formular como tal, pero está siempre variando sobre algo. Y ahí tenemos un método. Y a Josefa, si lo que ha dicho sobre el videojuego confirma de alguna manera la tesis de Ludens, de Singer, y hasta qué punto podemos jugar con la muerte. Yo creo que hay un límite. Estamos en un plano, el plano del videojuego es un plano lúdico, que la seriedad de la muerte no hay que ser aquí. Claro, al final. No sé si quieres responder tú, José. Sí, estoy completamente de acuerdo, es lo que estábamos comentando antes, que uno puede intentar por un rato pues acallar, es tomarte una aspirina para el dolor. Un ratito se te alivia y ya está, pero esa seriedad al fin y al cabo sigue estando ahí. Yo creo que Blumenberg era muy consciente también de esto, de que al final, por mucha, sea cual sea la estrategia, no la del videojuego, pero sea cual sea la estrategia que se escoja para intentar aproximarte a este tipo de cuestiones, pues al final uno no deja de saber en el fondo de tu ser, tú no dejas de saber que es una estrategia. Perdonadme, deberíamos haber terminado ya, ¿verdad? Sí. Seguramente ha sido culpa mía también que hablo mucho. Bueno, sobre la vía teológica para estudiar a Bloomberg, la primera gran recepción de la obra de Bloomberg en Alemania fue precisamente de los teólogos. De hecho, quien en España mejor conoce eso creo que es el propio César, o sea, no sé si tú tienes el propio... ahí está, por ejemplo, Marcus Bundeck, ¿no? Con esta cuestión del tiempo, Peter Berger, Stolger, Martin Serrat. Yo esos textos no los he trabajado tanto. Lo único que puedo decir es que fue muy importante toda esta cuestión del nominalismo medieval, la tesis que propone Bloomberg de que la época moderna es una reacción al absolutismo teológico. O sea, todo eso generó una gran exégesis y una serie de teólogos se interesaron mucho por ello, sobre todo fue Eskilsson, no recuerdo el nombre. En la época más reciente, o sea, hay toda una tradición de, vamos a decir, teólogos de primer nivel, ¿no? O sea, en Alemania, que algunos de hecho incluso ejercen como sacerdotes. Yo por lo que he visto es un poco por fuera, ¿no? Muchos, para poder hacer el ejercicio sacerdotal, también tienen que obtener sus grados, algunos de ellos exigen como el doctorado y son gente muy preparada. La verdad es que es una literatura como de muy altos vuelos. Es una tradición que todavía existe y yo creo que el que viene a cerrar toda esa vertiente es este que decía Martin Serrat, que es el que hizo la obra esta de Vollendung Neuzeit, de la cuestión de la modernidad desde el punto de vista de la consumación. Pero toda esa tradición creo que en parte quedó, por así decir, interrumpida o surgió una nueva fase, por así decir, y es a raíz de la publicación de descripción del ser humano. Cuando aparece toda esta cuestión de la antropología fenomenológica, entonces los intérpretes alemanes de la obra de Bloomberg sobre todo se centraron en esa especie de Bloomberg más fenomenólogo. Y ahí aparecen otros autores, Sommer, si no recuerdo mal, es el que hizo el escritor. Luego la ha continuado en gran medida Nicola Zambon, que se llama, que ha traducido, de hecho, ha editado algunos de los textos de Bloomberg.
y esa es un poco una tradición que en parte todavía sigue viva, pero vamos, yo sí los textos de los teólogos blumenbergianos, que además son libros tremendos, yo la verdad que no me he aventurado así a leerlo con mucho detenimiento, ¿no? Tampoco puedo decirte muchas cosas, pero sí te puedo decir que es como una lectura como de alto nivel, ¿no? De alto nivel cultural y de exégesis. Solo que diría que hay que ponerle énfasis también en que esas variaciones terminológicas o los mezcla de las variaciones tiene una función, y no es un pensamiento de la función, no una función existencial. Y creo que ahí está el punto de atrae. Creo que es una filosofía que está orientada hacia la comprensión de la existencia humana, que no es simplemente historia, ¿sí? La actitud del espectador, ¿sí? Del contemplador, tiene una función de salvación. Bien, muchas gracias, excelente por esto. Termino diciéndoles, les anuncio que, bueno, en dos años haremos nuestro cuarto congreso y que ya está pensado el tema, justamente en continuidad con lo que estamos discutiendo en esta mesa, que es filosofía del tiempo, para que vayan tomando nota y se vayan a ayudar. Bueno, muchas gracias.